El escenario clínico podamos usar en forma circunscrita, ¿no?, a nuestros, digamos que a nuestra responsabilidad como clínicos, el concepto de la patología, que tiene que ver, como todos sabemos, con una evolución conceptual de la investigación científica en torno a cada uno de estos constructos, ¿no? Este sistema, donde hay mucha incertidumbre, hasta niveles donde hay una alta validez predictiva, y donde, bueno, en la etapa inicial tenemos, como sabemos, los indicadores iniciales de sufrimiento y discapacidad, signos y síntomas, luego las descripciones sindrómicas generales, y luego esto que el autor Ronald Pies, un teórico de la psiquiatría, plantea como protoenfermedades, ¿no?, que realmente es la categoría donde se encuentra la mayor parte de las entidades psiquiátricas. O sea, son más que síndromes, ¿no? En un sentido no son síndromes, en cuanto a que la definición de un síndrome es un conjunto de signos y síntomas con muchas etiologías conocidas que nos llevan de la mano por un diagnóstico diferencial, pero esa no es la situación en la que están la mayor parte de los constructos psiquiátricos, como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, o en fin, el autismo. Y la evolución, pues, es desde luego hacia la denominación de enfermedades más específicas, donde podamos tener sobre todo una caracterización fisiológica, anatomopatológica y sobre todo molecular, ¿no?, que es la tarea tan importante que realizan ustedes aquí. Y en ese sentido probablemente conviene considerar que, pues desde luego el constructo del autismo como tal no se encontraría ya en el rango de una enfermedad específica con una caracterización molecular perfectamente establecida, con una validez predictiva como la esperaríamos, ¿no?, en otras entidades que tienen esa caracterización genética o molecular, sino que es más bien uno de estos constructos que podemos considerar como protoenfermedades, y donde seguramente hay mucha, pues podríamos decir, otras patologías, ¿no?, que llegarán a ser descubiertas. Ya se mencionó el caso de la enfermedad de Rett, por poner un ejemplo. Pero aquí nada más quiero apuntar algo que ya dijo el doctor Nicolini con un lenguaje y un conocimiento mucho más amplio que el mío en la materia, ¿no? Es decir, las altas tasas de heredabilidad que tiene el autismo, sobre todo por estudios de gemelos, ¿no? Y sin embargo la brecha que hay todavía con respecto a estudios de polimorfismo de nucleótido único o simple, ¿no? Los famosos SNPs, donde la heredabilidad, o sea, donde hay una brecha todavía, ¿no?, entre la heredabilidad estimada por SNP y la heredabilidad estimada por estudios con gemelos. Y esa brecha, pues yo creo que debe ser un tema de gran interés, ¿no?, para los expertos como quienes se encuentran en esta institución, ¿no? Y ya mencionábamos, ¿no?, que sin duda dentro del gran constructo del autismo se descubrirán entidades más específicas, como en su momento lo ha sido el trastorno de Rett o el síndrome de X frágil, al que ya se refirió el doctor Nicolini, ¿no?, donde aquí sí podemos tener a lo mejor en forma mucho más puntual la caracterización de mutaciones, ¿no?, por ejemplo mutaciones de MCP2, que como sabemos funciona como un supresor transcripcional general. Y en fin, yo creo que por ejemplo en este caso no tenemos el fenotipo, con algunas variantes, con estas por ejemplo variantes de anormalidades autonómicas que pueden verse, ¿no? Aquí por ejemplo la chiquilla que aparece en la fotografía tiene un fenómeno de anisocoria, ¿no?, dado por esta anormalidad autonómica, en este caso con datos patológicos que pueden observarse a nivel macroscópico y también a nivel microscópico. Pero bueno, caminando hacia la caracterización más general del autismo como una entidad, como un constructo general, y donde me estoy refiriendo sobre todo a los casos, por así llamarlos, ¿no?, dentro de la lengua psiquiátrica, de patología psiquiátrica primaria, no los casos secundarios, a Rett o otras entidades. Bueno, se han planteado típicamente esta caracterización en diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión que tiene que ver con la disfunción social, podríamos llamarle los déficits de reciprocidad social probablemente, las anormalidades de la comunicación propiamente dicha, sobre todo de la comunicación verbal, y por último los comportamientos repetitivos, ¿no?, que pueden llegar a los ítems que ha mencionado el doctor Náfate, por ejemplo, ¿no?, los vocalizaciones estereotipadas, movimientos estereotipados y otros comportamientos repetitivos que pues son de gran interés, ¿no? Ahora, aquí
digamos que caminando un poquito por el surco de investigadoras de gran fama mundial como Uta Fried, quien tomé un poco como la líder para seguir sus pasos en esta presentación. Ella nos refiere a investigaciones que ustedes les estoy mostrando ahora en la diapositiva, donde es muy interesante que cuando se estudia el volumen encefálico global, se encuentran en edades tempranas un incremento del volumen en personas con autismo, ¿no?, en comparación con sujetos control, variados por edad y por sexo, y pareciera que esto se va desacelerando o esta diferencia se empieza a reducir a medida que los individuos pasan de la etapa de la infancia temprana a la etapa de adolescencia y de adulto joven, es decir, se va reduciendo esta diferencia, pero es un caso realmente muy peculiar, por así decirlo, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a pensar en los déficits psicopatológicos o funcionales como resultado asimismo de deficiencias volumétricas, por ejemplo, ¿no? Y aquí no ocurre de esa forma. Por supuesto que esa caracterización está a nivel de grupos, ¿no? Ninguno de estos marcadores es diagnóstico a nivel clínico individual. De todas formas, los autores de este artículo, un artículo clásico sobre neuroanatomía del autismo, nos plantean pues, las posibles anormalidades, ¿no? Son hipótesis que se comprueban en algunos casos, ¿no? A nivel histológico, ¿no? Donde podríamos haber, por ejemplo, formaciones aberrantes de la histología de las columnas corticales, ¿no? Ustedes saben que la corteza cerebral tiene una organización columnar y eso es lo que los autores nos quieren mostrar en la imagen, ¿no? que se muestra a este nivel. Sería un caso de autismo y sería acá un sujeto control. Insisto en que esto es una hipótesis, ¿no? Que en algunos casos puede observarse, pero no es de ninguna forma todavía un marcador diagnóstico en ningún sentido. Ahora, tiene mucho interés este otro estudio, el estudio de grosor cortical del grupo Enigma. Como ustedes saben, el consorcio Enigma, el grupo de trabajo Enigma, tiene una representación multinacional, ¿no? Desgraciadamente todavía existen esos sesgos, ¿no? que ya planteó el doctor Nicolini, pero tiene una representación mucho más amplia pues se han reclutado tamaños de muestra muy grandes, ¿no? Por ejemplo, 4.000 y tantos sujetos con trastorno bipolar, 9.000 y tantos sujetos con esquizofrenia, o en este caso con sujetos del espectro autista, una N mayor a 3.000 sujetos, ¿no? Y llama mucho la atención, ¿no? Si ustedes ven, aquí conviene ubicarnos en este eje, ¿no? Aquí estamos viendo, digamos que la forma como debemos de interpretar la imagen, ¿no? La D de Cohen representa el tamaño del efecto, de la diferencia estadísticamente significativa entre los casos y los controles. Aquí en esta imagen hacia el azul significa, por así decirlo, incrementos de grosor cortical en los casos comparados con los controles, y hacia el amarillo y el rojo serían deficiencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, pues vemos diferencias de leves a moderadas, por ejemplo, en las regiones del lóbulo temporal, sobre todo el lóbulo temporal lateral, la región frontal también, la corteza frontal medial. O sea, sería de todas estas entidades el caso en el que tenemos una anormalidad morfológica más evidente. Ahora, el caso que nos ocupa ahora, el caso del autismo, es muy peculiar, ¿no? Porque sí tenemos anormalidades leves a nivel de grosor cortical en el lóbulo temporal lateral, pero la corteza frontal en su región polar, dorsomedial, dorsolateral y en la región también medial propiamente dicha, tiene un ligero incremento con respecto a los controles, ¿no? Lo cual es muy interesante para entender mejor esta condición, ¿no? Ya sea que la entendamos o no como patología o como una variación, digamos, del desarrollo humano, ¿cierto? Ahora bien, por supuesto que una de las hipótesis más importantes a lo largo de las últimas décadas ha sido la hipótesis que vincula al autismo con estructuras cerebrales muy específicas como la amígdala del lóbulo temporal, que ahora estoy mostrando ahí en la diapositiva, y me refiero a uno de los estudios clásicos, ¿no? Donde se discutió esto, y que yo creo que sigue siendo un estudio con potencia conceptual, aunque falta que se ha replicado en muestras mucho más grandes, y se refiere a las anormalidades en la respuesta autonómica
en chicos del espectro autista y sujetos control. Entonces, lo que hicieron aquí los autores fue William Hirstein y el doctor Ramachandran, ¿no? Toda una celebridad, casi un pop star, ¿no? de la neurociencia, así lo era por lo menos hace unas décadas. Entonces, lo que hicieron fue comparar la respuesta autonómica mediante estudios de respuesta eléctrica cutánea en sujetos con autismo y sujetos control en dos condiciones experimentales. Una de ellas es mostrar un objeto, que en este caso era una taza, y mostrar un rostro humano, ¿no? En este caso el rostro de la madre. Y de manera que en los sujetos control había una gran diferencia en la señal eléctrica autonómica cutánea cuando se mostraba el rostro humano y cuando se mostraba la taza. Pero esa diferencia marcada que se veía en los sujetos control se atenuaba hasta no ser significativa en los sujetos que pertenecían al espectro autista. Es decir, que la respuesta autonómica no discriminaba claramente entre un objeto inanimado y, en este caso, el rostro de un ser humano tan significativo como lo era la madre, ¿no? Entonces, bueno, este es un experimento muy interesante, ¿no? Es el experimento número 1, Look at Me, que ya hay que, por supuesto, reconocer que el tamaño de la muestra es un tamaño de muestra pequeño, no son 25 sujetos, y por lo tanto, digamos, la potencia estadística de estos hallazgos debe de considerarse preliminar, ¿cierto? Ahora, en relación con estos mismos hallazgos, es decir, la neurofisiología o la neuropsicología de estas estructuras potencialmente relacionadas con el sistema nervioso autónomo, pues llevó por otros caminos a investigadores como la doctora Uta Frith, ¿no? Que es sin duda una autoridad en este campo. Tiene este libro que yo recomiendo para quienes no están tan familiarizados con el autismo, ¿no? Porque es una introducción, yo creo que muy útil no solo para expertos, o sea, para científicos, neurocientíficos y demás, sino incluso para un público general, ¿no? Que tenga un cierto bagaje científico, puede entrarle a este texto. Entonces, ella nos plantea algunos de los experimentos pioneros que se hicieron con paradigmas de mentalización o de teoría de la mente, ¿no? Donde en este caso, por ejemplo, ¿no? Los sujetos control y los sujetos del espectro autista tenían que armar una especie de narrativa imaginando las posibles relaciones a partir de lo que aquí se mostraba, ¿no? Es decir, a partir de esta relación entre estas pequeñas figuras geométricas, como si fueran personas, ¿no? Entonces, estas tareas de mentalización es un hallazgo muy clásico, ¿no? Pues han sido algunas en las que precisamente el funcionamiento de personas del espectro autista es divergente, por así decirlo, ¿no? Divergente en el sentido cognitivo y en el sentido estadístico también. Y aquí se encontraron varias redes cerebrales. Esto ya es un estudio de imagen funcional donde de hecho se ponía en forma pionera en juego el concepto de conectividad funcional. Y lo que los autores encontraron es muy interesante, ¿no? Aquí lo presento en esta gráfica. Pues encontraron que, digamos que el procesamiento de estas imágenes visuales a nivel de cortezas visuales era relativamente normal en sujetos que tenían o que pertenecían al espectro autista, ¿no? O sea, no había diferencias en la señal cerebral que se capturaba con resonancia funcional en estas cortezas visuales que reciben en forma temprana los estímulos que vienen de la retina y del tálamo, etcétera, ¿no? O sea, la vía visual. Sin embargo, cuando la señal tenía que trasladarse mediante un proceso de sincronización o conectividad funcional con estructuras como el lóbulo temporal basal, como la unión temporoparietal o la corteza frontal medial, entonces la señal se atenuaba significativamente en sujetos del espectro autista. Entonces, la autora, ¿no? Uta Frith lo menciona como una especie de cuello de botella, ¿no? donde inicialmente las señales se procesarían en forma normal, pero al pasarlo a procesadores multimodales de la señal, donde se podrían extraer, por ejemplo, las propiedades abstractas generales de un estímulo visual, a ese nivel estaba la deficiencia entonces, ¿no? Y bueno, por supuesto que la otra investigación que ha sido muy influyente ha sido la que se refiere a procesos de imitación, ¿no? La
doctor Arthur Fried nos muestra que los procesos de imitación, tal y como pueden verse, por ejemplo, señalando objetos o haciendo tareas muy sencillas como el tapping alternante y otras, realmente no estaba anormal, ¿no?, en los sujetos que ella evaluó. Sin embargo, otro tipo de procesos de imitación que tienen que ver con señales socialmente relevantes sí estaban con diferencias muy significativas, ¿no?, como la prueba del bostezo, por ejemplo, ¿no?, que aquí aparece. Entonces, en sujetos control, mirar imágenes de sujetos bostezando producían un número estadísticamente importante bostezos, pero en las personas del espectro de autismo no había este efecto, ¿no?, como si fueran, por así decirlo, más resistentes a ese tipo de claves sociales que en otras personas generan pues, mecanismos de imitación o de copia, ¿no?, lo cual pues tiene mucha relevancia para el comportamiento social, ¿no? Y esto nos lleva por el camino entonces de los famosos estudios sobre empatía, ¿no?, que yo creo que es un concepto que aquí estoy recuperando las palabras de Simon Baron-Cohen, ha sido muy malentendido en el contexto del autismo, ¿no?, porque todo aquel que convive con personas del espectro autista sabe que los chicos o las personas con autismo tienen algunos mecanismos de empatía perfectamente preservados, pero no todos, ¿no? Entonces, recordando los conceptos clásicos de Franz de Waal, ¿no?, en sus estudios sobre el autismo y sobre la empatía, él habla sobre un modelo que le llama de muñeca rusa, ¿no?, de la empatía, donde el primer mecanismo, el más básico, es el contagio emocional. A ese nivel pareciera no haber tantas restricciones en la condición autista. Sin embargo, el segundo y el tercer mecanismo son de interés. El segundo mecanismo sería lo que se le llama, digamos, la actitud compasiva, ¿no? Por ejemplo, si vemos a alguien con dolor, primero ocurre el contagio emocional, luego tenemos una actitud compasiva y finalmente tenemos una toma de perspectiva en la que nos ponemos en el lugar del otro, imaginamos su contexto, imaginamos qué posibles significados tiene para el otro un proceso mental, y a ese tercer nivel, la toma de perspectiva, o si se quiere, empatía cognitiva, es a donde se han encontrado, digamos, más anormalidades, ¿no?, a este nivel, que no quiere decir que un sujeto del espectro autista no pueda alcanzar esos estándares, ¿no?, pero probablemente la fluidez y la espontaneidad con la que eso sucede en un entorno cotidiano puede ser muy diferente, ¿no? La prueba clásica, ¿no?, que nos menciona la autora, pues la prueba de Anne y Sally, ¿no?, que es muy conocida, no me voy a referir tanto a ella en este momento, pero tiene una gran importancia porque nos permite entender que en el proceso normal de razonar acerca de los estados mentales del otro, nosotros siempre tenemos que atribuirle al otro ideas falsas o ideas verdaderas, ¿no? Y en el caso del autismo, tal y como se estudió de forma pionera por estos investigadores, había una dificultad para representarse las ideas falsas del otro, ¿no? Esto lleva a algunas relaciones interesantes, ¿no?, que se ven mucho a nivel cotidiano, como algunas personas que pertenecen a este espectro tienen realmente, por así decirlo, mucha dificultad para mentir, ¿no es cierto? Lo cual es muy interesante, ¿no?, porque desgraciadamente quienes no estamos dentro de este espectro a lo mejor tenemos más capacidades para mentir, lo cual es muy peligroso en la esfera social, ¿no? Y eso lo menciono porque entonces esto nos lleva de regreso al paradigma de la neurodiversidad, ¿no?, de cómo en un ecosistema necesitamos realmente muchos diferentes tipos de estilos cognitivos. Pero bueno, ya para finalizar quisiera nada más mencionar esta última hipótesis, ¿no?, la hipótesis de Simon Baron-Cohen sobre la relación entonces entre la condición, el espectro del autismo, entendido aquí como una dimensión, no como una categoría fija, sino más bien como una dimensión que va de casos extremos a casos mínimos, y los mecanismos de invención. Probablemente esto llegó a ser célebre por casos como el de Stephen Wiltshire y de muchos otros inventores, artistas y demás. Por ejemplo, Wiltshire no hablaba hasta los 3 años, ¿no? Él fue diagnosticado como autista. Su padre murió el mismo año en un accidente de motocicleta, y a los 5 años, donde tenía muy limitado el lenguaje verbal, fue enviado a una escuela en Londres donde mostró un gran interés por el dibujo. Comenzó a comunicarse a través del arte visual y a los 8 años empezó a dibujar coches y paisajes urbanos tras un terremoto imaginario. Aprendió a hablar así realmente bien, de acuerdo con las reglas ya más convencionales, hasta los 9 años de edad. Y a los 10 años de edad hace una secuencia de dibujos muy famosa, ¿no?, sobre la ciudad de Londres, que tenía pues una, digamos que, exactitud asombrosa, ¿no? Estos son algunos de los dibujos que se pueden consultar en su página web, ¿no?, de Stephen Wiltshire. Él ya ha tenido un desarrollo que le ha permitido alcanzar un buen estándar académico, ¿no?, en el campo de la arquitectura, pero todavía tiene esta predilección, ¿no?, por estos grandes paisajes con detalles
milimétricos, ¿no? Dentro de un enfoque que le llamaríamos casi de fotorrealismo, ¿no? O sea, de representar las cosas como el ojo las ve, ¿no? Entonces, ya para finalizar, esto nos lleva a la hipótesis de Simon Baron Cohen en este libro The Pattern Seekers, un libro muy atractivo, donde nos plantea que podrían haber dos ejes, ¿no? Él plantea dos dimensiones: la dimensión de la empatía, o mind reading, ¿no? Como le llama, que tiene que ver con mecanismos muy diversos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje no literal, metafórico, el uso de la ironía, el sentido del humor, la capacidad para explicarle a otros situaciones, la capacidad para contar historias, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, otro eje que sería el de la sistematización, donde tendríamos otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, formas de música que dependen de secuencias muy elaboradas, llámese, por ejemplo, la música de Bach, ¿no? O de algunos músicos de jazz, ¿no? Pero otra vez el doctor Nicolini, que sí es músico, podría hablar de esto mejor que yo. Pero también esto nos conecta mucho con el campo de la tecnología, ¿no? Dice Simon Baron Cohen que este mecanismo de sistematización, que todos lo tenemos en mayor o menor medida, algunos lo tenemos muy torpe, otros lo tienen muy desarrollado. Por ejemplo, quienes se dedican a la programación y computación, pues lo tienen muy desarrollado, el mecanismo de sistematización, ¿cierto? Y se basa en un principio que le llama if and then, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cocina, que aquí se menciona, ¿no? Yo podría pensar, si hago una salsa de jitomate y la mezclo con chipotle, entonces obtengo una salsa más estimulante, ¿no? Para el paladar del comensal. Entonces, este mecanismo de sí y entonces sería como el mecanismo básico de la sistematización. Pero esto nos lleva a algunas tareas en donde se sabe que las personas que están dentro del espectro autista pueden tener incluso habilidades un poco mayores, porque superan a los controles en este tipo de tareas, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de estos patrones ocultos, ¿no? Si se muestra esta imagen, sabemos que de aquí se puede obtener esta figura tridimensional. ¿Cuánto tardamos en hacer esa inferencia, ¿no? Es un tipo de tarea. Y ese es el esquema, ¿no? Que nos plantea aquí Simon Baron Cohen. Un eje de la empatía, un eje de la sistematización, y la mayoría de los sujetos pues nos encontramos a lo mejor a la mitad del camino, ¿no? Pero hay casos extremos en ambos ejes, ¿no? Entonces, si se da la situación de que una persona tiene un puntaje más bajo en ese eje de empatía, insisto, sobre todo empatía cognitiva, ¿no? Y por otra parte una calificación más alta en sistematización, entonces podría ser que la persona buscara atención de sus familiares y podría ser que fuera más probable recibir un diagnóstico de autismo. Entonces, con eso finalizo la presentación. He tratado de hablar un poquito sobre neurodiversidad y el paradigma de la patología, el fenotipo clínico en busca de explicaciones, lo que nos enseñan las imágenes, algo sobre el panorama de neurociencia cognitiva y estos conceptos, ¿no? De empatía y razonamiento intersubjetivo, que nos lleva a estas hipótesis interesantes, en mi opinión, atractivas, ¿no? Sobre la relación entre sistematización e intersubjetividad. Muchas gracias.